Bueno, mi nombre es Jesús Alberto Vázquez Romero y con matrícula 1860922 y esta es la práctica número 4 de Electrónica Digital 2 en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y pues para empezar, pues vamos de nuevo ya con la práctica. Aquí está el documento, la cual se llama MSI combinacional. Lo que nos vamos a ocupar es el 74156, el 7404 y un 4TWS. El objetivo de la práctica es verificar la operación del decoder, del decoder de multiplexer, perdón, el cual es un circuito combinacional de mediana escala de integración. Aquí nos dice que un demultiplexer es un dispositivo que recibe información de una sola línea y transfiere esta información a una de dos n salidas. La selección de la línea de salida se controla por las n líneas de selección. Esta función se puede comparar con la de un selector, como se muestra en la figura 21, la cual está aquí abajo, junto con su equivalente eléctrico. Aquí nos dice todavía donde el dato de la entrada se transfiere a la salida seleccionada manualmente. También nos define lo que es un decodificador, el cual es un circuito combinacional que convierte la información binaria de n líneas de entrada a un máximo de 2n líneas de decodificador lo llamaremos de n a 2n, ya que el nombre del decodificador se usa conjuntamente con cierto tipo de convertidores de código, tales como el decodificador de BCD a 7 segmentos. El decodificador puede funcionar como el demultiplexor si la línea E, la cual es la entrada de habilitación, se toma como línea de entrada de datos, y las líneas A y B, como se muestra en la figura 22, como líneas de selección. Y aquí se ve el ejemplo de lo que se describe anteriormente. Ahora, lo que nos pide la primera parte de la práctica es probar un decoder de multiplexer, en el cual se nos recomienda utilizar un SN74156 de multiplexer de 4 líneas o decoder de 2 a 4 líneas. Este CI tiene una salida de Open Collector para verificar la operación del decoder de multiplexer. Se recomienda conectar las entradas de datos y selección a interruptores y las salidas a lámparas para visualizar el estado de estas, como se muestra en la figura 24, y basándose en el diagrama de pines, compruebe las tablas de verdad de la figura 23. Estos son los que vamos a comprobar. Y pues bueno, vamos al simulador, a Multisim. Esta es la práctica 1. Y permítanme. Esta es la práctica 2. Vamos a apagar la simulación de la parte de la segunda parte, primero con la primera parte, la cual se compone de dos switches, ambos de dos interruptores, su voltaje de 5 volts, su punto tierra junto con el 7456N, junto con sus 4 LEDs para verificar las salidas y su punto tierra. Como la salida está negada, se ocupa de este tipo de compuerta, el 740N, para que nos arroje la señal deseada. Y pues vamos con la simulación. Le damos correr. Y como vemos, porque vamos a apagar este interruptor. Si este interruptor, el cual es el que permite el paso de la corriente, está apagado, cualquier combinación que utilicemos acá no nos va a encender ningún LED, cualquiera. Pero ahora, si lo encendemos, y la tabla de verdad nos decía que cuando A y B estaban aquí, este switch está conectado a A y B. Cuando A y B están en bajos y el interruptor está arriba, se va a prender el primer LED. Y se cumple. Ahí se puede observar el LED verde encendido. Ahora nos decía que cuando A estaba encendido, entonces A y B estaba apagado, el LED que debe encender es el segundo. Y se comprueba el segundo LED verde está prendido. Ahora nos decía que cuando A estaba en bajo y B estaba alto, el LED 3 es el que debería encender y se comprueba. Y por último, cuando los ambos LEDs estaban encendidos, el interruptor también se encendía el último LED. Y la primera parte de la práctica está terminada. Ahora vamos con lo que sigue. Separa la simulación y vamos a lo que nos pide la práctica. Aquí nos dice, primer problema, diseñar el mismo sistema de adquisición de datos de la práctica anterior, o sea la 3, en este caso por medio de un decoder de multiplexer. Se recomienda usar diodos de TWS. El procedimiento nos dice exactamente lo mismo, entonces vamos de nuevo a la simulación, a la segunda práctica, digo a la segunda parte, y aquí está. Esta se compone de 3 switches de 2 interruptores y como un switch que controla las combinaciones de entrada que son A y B, solo se usa uno, se conecta a ambos 74156. Estos dos interruptores son los que permiten el flujo de la corriente y van a hacer encender los LEDs.
Igual como las salidas del 7456 están conectadas, son entradas negadas, se ocupa del 7404 para que nos arroje la señal deseada. Igual aquí están los LEDs con su punto tierra. Y pues vamos a correr la simulación. Como A y B están bajos, se supone que debería encender el primer LED de todos. Aquí está uno más abajo. Pero eso solo si estos interruptores están encendidos. Por ejemplo, si A y B están abajo, si enciendo el primer switch, debe encender. Ay, todavía no aprendí todavía no encendí la simulación. Ahora sí, cuando ambos están abajo, A y B, si enciendo el primer switch, debe de encender el primer LED. Ahí se cumple. Y si enciendo este, debe encender el primer LED de la segunda rama de LEDs. Igual abajo, si enciendo el primero, se enciende sí, y este enciende el primero, y como no se comprueba. Ahora vamos a bajar todos. Y cambiamos de combinación. Cuando A está arriba y B está abajo, el LED que debe encender es el segundo. Y se comprueba aquí también, aquí también. Y vamos con el último LED. Aquí está. Bajamos todos los interruptores para poder comprobar de mejor manera cuando se haga la combinación en A y B. Para cuando B está arriba y A está abajo, te va a encender el tercero. Y ahí está. Y en el segundo LED también. En el tercero y en el cuarto. Aquí se comprueba el cuarto. Se encienden todos, se enciende el tercer LED. Vamos a bajarlos. Lo bajo. Y cuando ambos interruptores A y B están encendidos, debe encender el cuarto LED. Vamos a permitir el paso de la corriente. Y se ve. Enciende el cuarto LED en el primero y en el segundo. En el tercero y en el cuarto. Y ahí se distingue. Ahora paramos la simulación y vamos con la última parte de la práctica, lo cual nos dice: realizar una expansión para obtener un decoder de 3 a 8 líneas utilizando el SN74156. El procedimiento nos dice: conecte la entrada 1C con la 2C para formar una entrada C, conectar la entrada 1G con la entrada 2G para formar una entrada G, y probar el circuito y comprobar la siguiente tabla de verdad. Pasamos a multisim de nuevo. Vamos a la última parte. Da igual, se compone de un voltaje de 5 volts, dos switches, ambos con dos interruptores, el 7456. Y aquí igual, como vemos, la salida está negada, se ocupa un 7404 para que nos arroje la señal deseada, sus LEDs, su punto tierra, y aquí igual conectado a punto tierra. Este interruptor es el que nos va a dar las combinaciones y este es el que nos va a permitir el flujo de la corriente. Vamos a encender, vamos a apagar primero este. Corremos y no está encendido ningún LED porque ese interruptor está abajo. Aquí vemos que si encendemos estos no va a encender nada, y nos decía que si A y B estaban abajo y el interruptor lo encendemos, se debe encender el primer LED, y se cumple. Ahora, cuando A estaba encendido y B estaba apagado, encendemos el segundo y debe encender el segundo LED, se cumple. Ahora, cuando B estaba arriba y A estaba abajo y encendemos el interruptor, el tercer LED enciende. Ahora, cuando ambos están arriba, encendemos el interruptor, y el LED que debe de prender es el número 4. Y se cumple. Y aquí termina la práctica. Vemos que se cumplen los 3 puntos. Por mi parte es todo. Hasta luego.